Buenos días, Carolina. Confirme si hay buena comunicación. Doctor, buen día. Buenos días, Carolina. ¿El paralelo tiene comunicación? Buen día, licenciado. Buen día, licenciado. Sí se le escucha. Bien. Carolina, ¿tenemos defensa de grupos en este paralelo? No, doctor. Alejandro Calle, ¿dónde me quedé en la anterior clase? Carolina, verifica el tema de las cámaras y ya sabes qué hacer. Está bien, doctor. Y obviamente les pones abandono, Carolina. ¿Algún joven estudiante nos puede indicar dónde nos hemos quedado? Licenciado, buenos días. Nos quedamos en la parte Buenos días. de fuerza mayor y caso fortuito. Estábamos hablando de la quinta causa del servicio militar De la obligatorio. suspensión estamos haciendo referencia entonces, ¿no? Sí, Cuando hablé de la fuerza mayor y el caso fortuito, ¿solamente lo puse como título o avancé y expliqué? ha explicado un párrafo, Licio. Bueno, ha dictado un párrafo. Ya. ¿Hasta qué parte tiene apuntado, estimado joven? Hacemos referencia a acontecimiento, a hechos donde no interviene la voluntad del otro y que generalmente se produce por hechos de la naturaleza, por hechos provocados, por siniestros, derrumbes, inundaciones, etc. Hasta ahí tengo, Licio. Ya, muchas gracias. Bien, jóvenes, escuchen las instrucciones. Todos los grupos deben estar preparados para la siguiente semana, para la siguiente clase. No es posible que podamos hacer una defensa. Entonces, lo que voy a hacer es a cualquier grupo voy a convocar y voy a hacerles preguntas para evaluarles con relación a su trabajo. ¿Queda muy en cuenta la instrucción, jóvenes? Entonces, nuevamente reiteramos, la siguiente semana empiezo con las evaluaciones de los grupos. Todos los grupos deben estar preparados. Al azar se va a convocar a un grupo y le voy a hacer preguntas sobre el tema de investigación. A todos los integrantes del grupo, no va a ser a uno solo, a todos los integrantes. Bien, estamos estudiando el tema de la suspensión del contrato individual de trabajo. Estamos revisando las causas que generan la suspensión del contrato individual de trabajo y específicamente estamos en el tema de la fuerza mayor y el caso fortuito. Continuando con la exposición, usted puede seguir apuntando. Puede ponerse como ejemplo de fuerza mayor la erupción de un volcán y puede ponerse como ejemplo de caso fortuito la carencia de materia prima por cierto tiempo. En el caso llamado caso fortuito, la causa para la suspensión del contrato
es evidente. En el caso de la fuerza mayor, puede generar la extinción del contrato individual de trabajo. Siguiente causa de suspensión del contrato de trabajo: los conflictos laborales. El conflicto implica un desacuerdo entre el trabajador, los trabajadores y el empleador. Y generalmente tiene mecanismos que inciden para que el contrato de trabajo se suspenda. Por ejemplo, cuando las medidas del conflicto son asumidas por el trabajador, puede optarse por la huelga, por el paro. Cuando la medida viene por decisión del empleador, viene la figura del cierre de la patronal, que en ambos casos implica la cesación temporal de la actividad laboral. Siguiente causa de suspensión: vacaciones anuales. La vacación anual implica otro cese temporal de la actividad laboral. El cese está conforme a la escala de vacaciones establecidas por la ley. Siguiente causa: periodos de ejercicio sindical. Periodos de ejercicio sindical con declaratoria en comisión del Ministerio de Trabajo. Se tiene en cuenta que en este caso los principales dirigentes de los sindicatos declarados en comisión interrumpen su actividad laboral para efectuar la representación de los trabajadores. De esta manera, debe contarse de una resolución del Ministerio del Trabajo donde se verifique y se compruebe la representación del ejercicio sindical del trabajador.
En este caso, también existe un cese de la actividad laboral con relación a los dirigentes sindicales. Bien, ahora estudiamos como punto de avance los efectos jurídicos que tiene la suspensión del contrato individual de trabajo. Efectos jurídicos de la suspensión del contrato individual de trabajo. Primer efecto jurídico. El primer efecto jurídico de la cesación o de la suspensión del contrato de trabajo es su temporalidad. Eso significa que dura un lapso más o menos corto, pero siempre limitado de tiempo. Segundo efecto jurídico. El pago de sueldo y el pago de salario. Este efecto debe diferenciarse con relación a la suspensión con derecho al pago y la suspensión sin derecho al pago. Y usted póngale ahí, ojo. Entonces debo estudiar el salario. Entonces debo estudiar el salario para poder comprender este efecto. A ver, no sé si ustedes se acuerdan, cuando estudiamos el tema del salario, dijimos suspensión de el trabajo con derecho al pago de sueldo y salario. Entonces, ahí desarrollé ciertas categorías, quienes tienen derecho al pago cuando hay una cesación bajo esta modalidad. Bien, es importante que los jóvenes habiliten sus cámaras. Es un tema de control para ver si exactamente nuestro joven estudiantado está en la clase o está en otra actividad, sobre todo si está en la calle. Tome muy en cuenta esos aspectos. Tercer efecto jurídico. Se conserva el puesto de trabajo. Se conserva el puesto de trabajo salvo en aquellos casos dispuestos por la ley. Por ejemplo, fuerza mayor o, en su caso, privación de libertad de larga duración. Cuarto efecto jurídico. Reconocimiento del tiempo y para indemnización social. Reconocimiento del tiempo de trabajo para el cómputo de antigüedad y para indemnizaciones sociales.
quinto efecto jurídico, continuidad en los beneficios de la seguridad social. Si se retrasa, el estudiante puede pedir que yo repita. Con mucho gusto lo puedo hacer. Tema número 2 de avance de esta cuarta parte del programa, extinción del contrato individual de trabajo. Extinción del contrato individual de trabajo. Punto 1 de avance, consideraciones generales. Permítame unos minutos, jóvenes. Claudia de la Quintana debe habilitar su cámara. Machicado también. Machicado David, están sin cámara, jóvenes. Tienen que habilitar sus cámaras. ¿Está habilitado de mí, licenciado? No, no se ve. No es por la luz de atrás. Verifique su cámara, joven. ¿Está encendido, licenciado? Carolina, Doctor, a ver, verifica esas cámaras de estos jóvenes acá. Yo no tengo ninguna cámara encendida por acá. sí, doctor, están encendidas sus cámaras. Los que no tenían cámaras se les advirtió, pero como no encendían, los fui sacando. Muy bien. Ok. Seguimos avanzando entonces. Estamos en la extinción del contrato individual del trabajo y punto 1, consideraciones generales. Y usted apunta. La extinción del contrato individual del trabajo. La extinción significa su finalización. Significa su terminación. Desde ese punto de vista, es el cese, es la conclusión de la relación jurídica laboral. Jurídicamente, la extinción del contrato individual de trabajo está entendida como el cese o la cesación permanente de la relación jurídica laboral, determinada por causas específicas establecidas en la ley.
apunte en segundo lugar. La extinción del contrato individual del trabajo implica la extinción de derechos y obligaciones laborales. Por ejemplo, el trabajador ya no tiene la obligación de trabajar. Y el empleador no tiene la obligación de remunerar económicamente a ese trabajador. Pero, paralelamente a la extinción de estos derechos, surgen otros derechos laborales a favor del trabajador. Por ejemplo, cuando el despido es ilegal, surge el derecho de acudir a la reincorporación laboral. Pero el derecho de mayor importancia es de tipo económico. Así aparece los beneficios sociales por indemnización de tiempo de trabajo. Dos, aparece en determinados casos el desahucio. Y tres, otros derechos colaterales. Punto de avance. Causas de extinción de la relación obrero-patronal. Causas de extinción de la relación obrero-patronal. Las causas más frecuentes. Las causas más frecuentes para que se extinga un contrato de trabajo son las siguientes. Primero, por el llamado despido forzoso, llamado también intempestivo. Segunda causa, retiro voluntario del trabajador. Tercera causa, despido justificado del trabajador,
despido justificado del trabajador. Permítanme unos minutos del contrato. Cumplimiento del objeto del contrato. Sexta causa, con mucho gusto. Vencimiento del plazo o el vencimiento de la condición estipulada. Vencimiento del plazo o vencimiento de la condición estipulada. Séptima causa, fuerza mayor. Octava causa, acuerdo mutuo de partes. Novena causa, despido indirecto. Décima causa, Licenciado, ¿puedo volver a repetir la novena, por favor? retiro o en su caso despido indirecto. ¿Logró apuntar? Sí, licenciado, gracias. Con mucho gusto. Décima, quiebra o pérdida comprobada. Quiebra o pérdida comprobada. Doceava causa, cierre o liquidación de la patronal. Tema número 3. Bueno, así de corto es esa parte de la extinción del contrato porque es introductorio, pero vamos al tema número 3 ahora. Tema número 3. Extinción del contrato individual de trabajo por voluntad del empleador. Tema número 3. Extinción del contrato individual de trabajo por voluntad del empleador. Punto 1 de avance. Consideraciones generales. Punto 1 de avance. Consideraciones generales. Apunte. Dentro de la extinción del contrato individual de trabajo por voluntad del empleador, se estudia fundamentalmente el llamado despido súbito, despido ilegal del trabajador. Apunte en segundo lugar. El despido injustificado
o despido súbito. Implica un corte en la carrera profesional del trabajador. Y como corte forzado, se generan diversas consecuencias para el trabajador. Las primeras consecuencias son físicas. Por ejemplo, angustia, tensión, que tiene distintos episodios. Puede transformarse en estrés y el estrés generar alteraciones del estado de ánimo. De tal manera que el trabajador despedido tiende a volverse nervioso, tiene ausencia de concentración y otros aspectos físicos. La segunda consecuencia del trabajador es de tipo psicológico. Afecta a la autoestima del trabajador y la falta de autoestima genera fundamentalmente un bajo estado de ánimo. Y cuando la persona tiene un estado de ánimo bajo, se genera la apatía. Por ello es que el despido está siempre entendido como una ruptura que genera consecuencias para el trabajador y para su familia. Apunte en tercer lugar. Al estudiar el despido injustificado o súbito, debe tomarse en cuenta el artículo 49, numeral tercero de la Constitución Política del Estado, donde se protege la estabilidad laboral y donde se prohíbe el despido injustificado. Bien, ustedes un alto ahí, a son de descanso. A ver, Rodríguez Mendoza, ¿qué dice la Constitución Política del Estado? Rodríguez Mendoza Erlang, con relación al despido. Que protege la estabilidad laboral. No dice eso con relación al lo despido. busco. ¿Qué dice con relación al despido? Ya. Un momento. No, dice. ¿qué es lo que yo dije? A ver, ¿qué es lo que dije en la exposición? Antes de mencionar el artículo. No, ¿qué dije? ¿Está prohibido o está permitido el despido injustificado? Está prohibido.
prohibido. Todos los estudiantes deben estar atentos a la exposición, no deben estar peinándose en las cámaras y todo lo demás. Hay tiempo para todo, jóvenes. La aprehensión, que no es lo que ustedes conocen de aprender, la aprehensión significa captar el estímulo. Entonces, el joven estudiante tiene que captar su estímulo de lo que está viniendo de la exposición. Y si el joven se está peinando, está manejando su cabello, quiere decir que ya sabe perfectamente el tema que yo estoy exponiendo. Y al parecer no es así. Bien, ustedes escuchen, jóvenes. Estamos hablando ahora. En este caso estamos hablando de la extinción del contrato individual de trabajo por voluntad del empleador. ¿Qué significa eso? Significa que hay una decisión unilateral del empleador de despedir al trabajador, de cortar la relación jurídica laboral. No es un acuerdo, por eso es por voluntad del empleador. Y el caso típico es el despido injustificado. Cuando usted escuche despido injustificado, quiere decir que el despido es ilegal. Quiere decir que no hay razón justa para que a usted lo hayan despedido de la actividad laboral. Cuando a usted le pasa un memorando su empleador y le dice, hasta aquí, nosotros estamos con su servicio, no, el despido es injustificado, es indebido. Entonces usted debe tomar muy en cuenta en la temática del despido, que es una temática de muy fuerte trascendencia para el trabajador y su familia. El trabajador tiene varias consecuencias biológicas y psicológicas, pero aparte de ello, el despido implica una violación a la Constitución Política del Estado, una violación a la Ley General del Trabajo, porque cuando el despido es intempestivo, cuando es súbito, cuando es ilegal, quiere decir que ha primado la voluntad del empleador y no la voluntad de la ley. Aquí hay un aspecto muy importante que deben comprender ustedes. El empleador confunde su situación jurídica. Tiene dos situaciones jurídicas el empleador. Primero, es propietario de la patronal y dos, es empleador. Y por eso lo despide al trabajador, porque cree que como dueño de la patronal, él puede hacer lo que su voluntad le manda. Pero no es así. Usted acuerde el tema de la interpretación del contrato de trabajo. El contrato de trabajo solo tiene fuerza de ley cuando está acorde a la Constitución y a la ley y a los reglamentos. Entonces, cuando el empleador es propietario, también es empleador conforme a la ley y por ello está sometido a la Constitución y a la Ley General del Trabajo. Todo despido injustificado es ilegal. Deben tomar muy en cuenta ese aspecto. Y como dije, la Constitución Política del Estado, en el artículo 49, numeral 3, nos dice que el despido indebido, el despido injustificado, está completamente prohibido en el Estado boliviano. ¿Por qué? Porque rige el principio de estabilidad laboral. Despido injustificado, concepto y características. Despido injustificado, concepto y características. El despido injustificado hace mención a la noción de su etimología, que proviene del verbo expeter, verbo expeter, E-X-P-E-T-E-R-E, expeter. Y expeter significa, traducido al castellano, como empujar con impulso una cosa o a una persona. Entonces, expeter significa arrojar con impulso hacia afuera.
Entonces, apunte. Cuando existe un despido injustificado, el empleador empuja, impulsa al trabajador fuera de su patronal. De esta noción etimológica se tiene el siguiente concepto del despido injustificado. El despido injustificado es una declaración de voluntad unilateral. El despido es una declaración de voluntad unilateral por la cual el empleador expresa su propósito de extinguir el vínculo jurídico laboral que lo une al trabajador a su servicio. ¿Lograron apuntar el concepto o requieren reiteración? Reiteración, licenciado, por favor. Muy bien, reiteramos, con mucho gusto. El despido es una declaración de voluntad unilateral por la cual el patrono expresa su propósito de extinguir el vínculo jurídico laboral que lo une al trabajador a su servicio. Características del despido injustificado. Características del despido injustificado. Primera característica es unilateral. Primera característica es unilateral. Es unilateral porque es el empleador quien toma la decisión extintiva. No concurre la voluntad del trabajador. Segunda característica. Segunda característica. Es extintivo. Significa que extingue, pone fin definitivamente la relación jurídica laboral. Tercera característica es receptivo. Es receptivo.
en el entendido que el trabajador debe conocer su despido para que tal despido surta los efectos legales. Y usted ponga ahí, ojo, en los siguientes temas veremos las consecuencias y la forma de proceder del despido injustificado. A ver, ustedes escuchen, jóvenes. Ya dijimos que el despido injustificado, por eso es injustificado, porque no es justo. No hay una causa justa para despedir al trabajador. A ver, imagínese usted. De repente usted ha sido contratado en una fábrica de papeles. Y usted conoce ahí, supóngase, al amor de su vida. Y de repente el amor de su vida es hija o es hijo de su empleador. Su empleador se entera que usted se ha enamorado de su hija y su hija le corresponde a usted o su hijo le corresponde e inmediatamente usted al día siguiente lo despide. ¿El despido es injustificado o es justificado? ¿Qué opina? Injustificado. El despido es plenamente injustificado, porque esa no es una causa para despedir al trabajador. Ahora póngase, usted está en la Justus y le empujan a usted en la Nochebuena, porque en Nochebuena cuando se va por la Justus nos empujan a todos. Y de repente usted lo empuja a su empleador, pero sin querer. Y se da la vuelta a su empleador, lo reconoce que es usted, y al día siguiente o al día siguiente lo despide. ¿Injustificado o justificado? Respuesta. Injustificado. Injustificado, porque usted no está dentro de la patronal. Y además a usted ha sido una fuerza, un caso fortuito, a usted lo han empujado y usted ha empujado a su empleador, etc. Entonces, el despido injustificado es eso. No hay una causa que motive por parte del trabajador para que sea despedido. Es voluntad. Por eso dice la característica es unilateral. Depende de la voluntad del empleador. Luego yo les dije, apunten, ojo, veremos las consecuencias y la forma de proceder en los siguientes temas. Pero yo ya les anticipo. Cuando el trabajador está despedido injustificadamente, tiene dos caminos, jóvenes. El primer camino se llama la reincorporación laboral y el segundo camino se denomina cobro de beneficios sociales y derechos colaterales. O sea que cuando alguien ha sido despedido injustificadamente, procede el tema de la reincorporación. A usted lo van a reincorporar. Así no quiera reincorporarlo el empleador, así diga yo voy a pagar el beneficio, no. A usted lo reincorporan y le pagan el tiempo que usted ha cesado en la actividad laboral. Obviamente hay que pelearlo fuerte el tema de la reincorporación. La segunda opción que tiene el trabajador es aceptar el despido injustificado y si acepta debe cobrar el beneficio social. Regla básica. Si lo han despedido injustificadamente y el empleador le da su cheque, usted no acepte el cheque ni cobre el dinero. ¿Por qué? Porque la regla básica en ley dice que si usted acepta el cheque, pues ha admitido el despido injustificado y usted, pues lógicamente ya no puede más que reclamar. Un estudiante un día me llamó y me dijo, licenciado, es mi tema. Me han despedido y me han pagado la mitad de mi beneficio. He aceptado, pero quiero volver a mi patronal. Yo le dije, no se puede. Ya ha recibido usted el beneficio, así sea en cuotas, ya ha recibido, pero usted ya ha aceptado el despido injustificado. ¿Se entiende hasta allí, jóvenes?
Sí, licenciado. Bien, punto de avance. Despido indirecto. Despido indirecto. Avanzamos. El despido indirecto es otra forma de extinción del contrato individual por voluntad del empleador. Pero a diferencia del despido injustificado, el despido indirecto se presenta como una decisión del trabajador de separarse de su patronal por motivos atribuibles al empleador. Hay una conducta indebida del empleador. Hay una conducta indebida del empleador que sin llegar a despedir al trabajador, fuerza la salida de su trabajador. Concepto. Es la disolución del contrato de trabajo por iniciativa del trabajador basado en justas causas, generadas por el patrono o por el empleador. Las causas del despido indirecto son las siguientes. Primera causa de despido indirecto: la alteración arbitraria de la armonía laboral. Alteración arbitraria de la armonía laboral. Segunda causa: modificaciones sustanciales a la actividad laboral. Tercera causa: reducción de salarios, alteración de horario de trabajo, acoso físico, acoso psicológico. Cuarta causa: traslado del trabajador a un puesto inferior. O traslados del lugar del trabajo en perjuicio del trabajador. Quinta causa: hostilidad
manifiesta. Hostilidad manifiesta. Bien, vamos a ver qué dice el concepto de despido indirecto. Nos está diciendo que el que toma la decisión de apartarse de la patronal y romper el vínculo laboral es el trabajador, pero quien lo induce, quien lo motiva a romper el vínculo laboral es el empleador. Por eso está dentro de este grupo de despidos atribuibles al empleador. El concepto también dice, el empleador realiza conductas que si bien no implica un despido, dice el concepto, son causales para que el trabajador pueda asumir su retiro de la patronal. Pregunta, jóvenes. Si usted está, por ejemplo, en una actividad laboral y constantemente su empleador a usted lo está reprendiendo por sus buenos trabajos, malos trabajos, etc., usted como ser humano puede ponerle límite a eso y retirarse de la patronal. ¿Qué dicen ustedes? Un amigo que trabajaba en yacimientos me dice, estoy cansado, Ricardo, me dice, porque cada día que entro a trabajar, este empleador me dice esto, me dice lo otro, me dice esto, me dice lo otro. Ya estoy cansado, voy a presentar mi carta de renuncia, decía. ¿Despido indirecto o no era despido indirecto el tema? Sí, licenciado. Sí, dice, ¿no? Hay una actividad del empleador que está motivando a que una persona pueda decidir retirarse o pueda decidir simplemente optar por el camino de la separación laboral. A ver, en otros países, cuando el papá está cansado un poco de criar a los hijos, los aburre. ¿Se ubican ya de la palabra? Aburrir al hijo para que se pueda retirar de la casa. ¿Han escuchado o no han escuchado esa expresión? Bueno, en otros países cuando no se independizan en la mayoría de edad, entonces el papá, la mamá trata más o menos de cansarlo al hijo para que pueda básicamente ya asumir la madurez y luego independizarse. No es el caso de la realidad boliviana, pero en otros países pasa eso. Entonces el hijo se va de la casa, pero está motivado por la actitud que genera el papá o la mamá. A ver, pregunta, jóvenes. Ustedes que de repente tenían un trabajo muy bonito, estaban trabajando de 8:30 a 12 del mediodía, de 14:30 a 18:30, en armonía, en paz, les gustaba ir a su trabajo y de repente su empleador empieza a comportarse irritablemente, ya no le llama de su nombre, le pone un seudónimo, etcétera, lo ridiculiza delante de las personas y le quita autoestima delante de sus otros compañeros y trabajadores, ¿usted va a tener la misma motivación para ir a su patronal o no? No, licenciado. No, no es cierto, no va a tener la misma motivación para ir a su patronal. Entonces, el despido indirecto consiste en eso, de que el empleador pone las causas, el empleador motiva, el empleador induce a que el trabajador pueda presentar su renuncia al cargo que está desempeñando. Bien, seguimos avanzando. En el caso de la legislación boliviana, tenemos el Decreto Supremo 3770. En el caso de la legislación boliviana, tenemos el Decreto Supremo 3770 del 9 de enero del año 2019. Esta norma jurídica
prohíbe el retiro indirecto por rebaja de sueldos, por rebaja de salarios. Nuevamente, esta norma jurídica prohíbe el retiro indirecto por rebaja de sueldos o por rebaja de salarios. De tal manera que en la actual legislación, regla general es que no está permitido el despido indirecto. Ahora siga apuntando. Excepcionalmente, apunte bien, excepcionalmente, es posible la disminución del sueldo, la disminución del salario, pero para ello, debe existir un acuerdo entre el empleador y los trabajadores. Donde acuerden esta disminución y se haga ratificar este acuerdo colectivo por el inspector del trabajo. Entonces aquí les aclaro, ustedes escuchen muy bien, el año 2019 se dicta el decreto supremo 3770. Antes de esto teníamos otro decreto supremo que viene del año 1937, donde sí era permisible el tema del despido indirecto por disminución de sueldo y salario. El año 2019 se dicta el decreto supremo 3770, donde se prohíbe totalmente el tema del despido indirecto, especialmente por disminución de sueldo. Pero también la propia norma jurídica, o sea, el propio decreto supremo 3770 dice, es posible excepcionalmente disminuir un sueldo y un salario, pero para ello póngase de acuerdo con sus trabajadores y si están de acuerdo, firmen un acuerdo colectivo y hagan refrendar por el Ministerio del Trabajo. En esos casos, ya la disminución no es ilegal. ¿Han entendido, jóvenes? Póngase el caso. Usted gana 15,000 bolivianos en un trabajo. Su empleador es muy buena gente, es muy parecido a su papá, es más, usted lo quiere súper a ese empleador, pero su empleador está por entrar en quiebra y le dice, mira mi querido trabajador, no te puedo pagar ya 15,000, pero te puedo pagar 7,000, no sé si estás de acuerdo. Claro, te dice, ¿no? ¿Por cuántos meses, jefe? Unos 7 meses. Vamos a estar con este monto de sueldo. Hay que reducir el sueldo. Se ponen de acuerdo, firman el acuerdo, lo hacen refrendar por el ministerio, ya no hay el despido. Tampoco hay la disminución, etc. ¿Estamos de acuerdo? ¿Han entendido? Muy bien, me parece muy bien que hayan entendido. Seguimos avanzando. Punto de avance. Despido indirecto por acoso laboral. Despido indirecto por acoso laboral. Esta es otra forma, usted apunte, esta es otra forma de la extinción del contrato del trabajo por voluntad del empleador.
está basado fundamentalmente en el llamado mobbing. Mobbing. M-O, B labial, dos veces B labial, I-N-G. Está fundamentado en el llamado psicoterror laboral. Y el psicoterror laboral está entendido como comunicaciones hostiles, carentes de ética, y que está aplicada de manera sistemática y que genera indefensión, que degenera la situación sociolaboral. El llamado acoso laboral está haciendo referencia a la presencia de un hostigador o a la presencia de hostigadores que generan en el trabajador miedo, terror, desprecio, o que generan el desánimo en el trabajador. Se traduce generalmente en una violencia psicológica injustificada. Las características principales son las siguientes. Es un proceso que tiene una serie de conductas con un contenido de agresión psicológica. Segunda característica, se perpetúan en el tiempo, son sutiles, y tienen un carácter intencional. Tercera característica, tiene su origen en el comportamiento del empleador o en los superiores jerárquicos. Bien, a ver, alguien de ustedes puede buscar en el internet un pequeño videíto, a ver, de un psicoterror. ¿Alguien puede buscar en el internet para que veamos? A ver, ¿quién tiene?
Licenciado, encontré un video, pero es de un señor que explica acerca del psicoterror laboral. Una escena sobre todo, compañera, una escena, no una explicación. Nadie encontró un videíto de psicoterror. ¿Nadie? Le dice, hay uno que dice temor a la oscuridad, pero es como que explica, creo, la acción que tienen o algo así. Sí, sí, pero es a la oscuridad. Y en este caso es muy distinto, ¿no? Ay, ay, ay. Licenciado, yo encontré A ver, no un... sé si alguien de ustedes puede entrar al YouTube y puede buscar la siguiente escena. Sinclair pidiendo aumento de sueldo. Sinclair pidiendo aumento de sueldo. Dinosaurios. Sinclair pidiendo aumento de sueldo. Dinosaurios. A ver, quien tiene ese video, por favor, nos los puede proyectar. Sinclair pidiendo aumento de sueldo, dinosaurios, serie dinosaurios. Ahí vamos a ver, ese es un psicoterror, van a ver ustedes qué interesante es ese psicoterror llevado a una caricatura. Creo que lo tengo, licenciado. Por favor, a ver, comparte, vamos a ver. ¿Me dé un aumento? Pero claro, le has dado a la empresa los mejores años de tu vida. Sí, bueno, no los mejores, pero al menos los menos desdichados de esta época tan horrible que estoy pasando. Así se habla. Voy a entrar ahí ahora. Muy bien, señor. Enfréntate al jefe. Pero no Sinclair. Voy a decirle un par de verdades. ¿No se ve? Ahí está, ahora sí se ¿Sí? ve. Adelante. Sí, sí, ahora sí se ve.
Roy, ¿crees que el jefe me dé un aumento? Pero claro, le has dado a la empresa los mejores años de tu vida. Sí, bueno, no los mejores, pero al menos los menos desdichados de esta época tan horrible que estoy pasando. Así se habla. Voy a entrar ahí ahora. Muy bien, señor. Enfréntate al jefe, Sinclair. Voy a decirle un par de verdades al viejo. ¿Vas a decirle que se vaya al cuerno? ¡Sí! Eso es. ¿Me acompañas? No, dientes grandes. Disculpe, señor Richfield. ¡Ah! ¡Chispas! ¿Por qué no estás afuera tumbando árboles? Claro, perdone, me voy rápido, gracias. Tengo familia, señor Richfield. No puedo darle un regalo a mi mujer y no puedo darle a mis hijos lo que yo quisiera. Los tumbadores ganan $4 la hora. Pero quiero un aumento. Sinclair, eres un pillo. Has trabajado aquí 20 años y no sabía que tuvieras agallas para entrar y enfrentarte a mí, pero es lo que has hecho. Mano a mano, cara a cara. Tienes valor, Sinclair. Me gusta la gente que tiene valor. ¡Me gusta! Sí, señor. Gracias, señor. Así que tendré que tomar en serio tu amenaza, ¿no es así? Se lo agradezco, señor. Si alguien entra aquí, me apunta con una pistola. No traigo pistola, señor. Tiene que estar listo para apoyar su amenaza. Así que voy a preguntarte, ¿quieres aumento o qué? No. ¿Quién te dio el derecho de entrar aquí con un pliego de peticiones? Es que tengo esposa y familia. Ya lo sé, pero ¿qué culpa tengo yo? No lo culpa usted. Entonces, ¿por qué tengo que pagar yo por tu familia? Necesito más dinero. Según veo, no necesitas más dinero, necesitas menos familia. Pero es que quiero a mi familia. Bien, es obvio que sí, ya que estás listo a dejar el trabajo por ella. ¿Qué? Te enfrentas a mí, exiges más dinero y yo no te lo voy a dar. Así que no hay otra cosa más que me mires a los ojos y digas... Perdón. ¡Renuncio! ¿Renuncio? Qué pena que te vayas, Sinclair. Tantos Muy años. bien, hasta ahí. Vamos un Pero, corte. señor, me gusta la... Bien. Deja de compartir. Gracias, te agradezco mucho. Bien, ¿ustedes han visto el llamado psicoterror o no? Sí, licenciado. O no es muy... No tiene ese alto grado de violencia, esa forma de ese empleador. A ver, les pregunto a usted, ¿su opinión o es muy normal para ustedes? No, súper, que es regio, algo así. A ver, ¿qué opinión les merece? ¿Qué tal si usted tuviera un empleador de ese tipo? Bueno, si no hay una opinión, quiere decir que no hay una noción de psicoterror en ese video. A ver, una opinión. Licenciado, puede ser que el trabajador estaba 20 años ahí y no se animaba a pedirle un aumento por el miedo que tenía a su jefe o a su patrón. ¿Qué es lo que más impacta de ese empleador ahí que está en su escritorio? ¿Qué es lo que más le impacta de ese empleador? Yo les pregunto a ustedes, véanlo nomás, no como dinosaurios, sino como una persona que es su empleador. ¿Se animaría usted a enfrentarse a su empleador de esas características y hacerle una sugerencia a su empleador en ese sentido? Yo pienso que no, porque es muy intimidante. Sí, esa es la expresión, es muy intimidante, ¿no? Una mirada que nos da y a cualquiera que lo miren así lo pone un poco tenso en cualquier momento. Entonces, el psicoterror tiene esas bases más o menos. Usted, por ejemplo, puede encontrar muchas personas de ese tipo, generalmente. Y el caso específico son de los empleadores. Vean, si les ha motivado el tema del psicoterror, ahí ustedes pueden ver esa figura.
y se presenta con todas las características del tema del psicoterror. Ahora, seguimos estudiando. En el caso de la legislación boliviana, el llamado psicoterror se produce por las siguientes causas. Ya estamos hablando de la legislación boliviana. Primera causa, discriminación de cualquier género, religioso, político, etcétera. Segunda causa, aislamiento social dentro del círculo laboral. Tercera causa, cambios de puestos de trabajo. Cuarta causa, asignación de tareas inocuas, degradantes, de imposible cumplimiento. Quinta causa, no asignarles tareas laborales. Sexta causa, insultos y amenazas. Y séptima causa, cualquier tipo de maltrato psicológico. Bien, ustedes estudian las causas, vean ustedes. El empleador se reúne con todos los trabajadores jóvenes. Esto es para que ustedes escuchen, no apunten. Nuestro empleador se reúne para festejar el cumpleaños de un trabajador y luego dice, no lo avisen al compañero que no venga él a la reunión. Ya lo están excluyendo de la actividad social. Vamos a recibir este material, etcétera. No le den a él participación, que esté ahí a un lado. Es psicoterror. Psicoterror también es darle una inmensidad de trabajos. Usted tiene que elaborar 1000 informes para el plazo de 2 días, de imposible realización. O también darle un trabajo que sea degradante. A ver, un ejemplo de trabajo degradante, ¿alguien nos puede decir? Que degrade la personalidad del ser humano. Nadie. A ver, Calisaya Flores, que está aquí en mi pantalla. Un trabajo degradante, a ver. No sé si estaría bien licenciada la prostitución. No, pero no es trabajo eso, no es trabajo. A ver, trabajo degradante. No sé si se acuerdan ustedes de Homero Simpson cuando iba a recibir parte del dinero y tenía que botar pescados a las personas. ¿Se ubican o no? Y luego para recibir su dinerito tenía que arrodillarse, besar los pies de su empleador, etcétera, ¿no? Entonces, trabajos que son degradantes y que constituyen psicoterror laboral. Ese límite de la clase nos estamos quedando en el siguiente subtítulo: la clausura por liquidación de la patronal. La clausura por liquidación de la patronal. Bien,
Un gusto trabajar con ustedes, jóvenes. Nos vemos la siguiente semana. Hasta luego.